Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta nosotros de Life Oncología Podcast. El día de hoy continuamos con las pláticas de cáncer de mama, haciendo alusión al mes rosa o mes de cáncer de mama, por ser el mes de octubre. El día de hoy nos acompañan la licenciada en nutrición, Daniela Bautista. Mucho gusto, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y el doctor René Ley, que es especialista en algología y cuidados paliativos. Mucho gusto, a la orden de todos. Pues vamos a empezar el día de hoy, no por orden de importancia, pero vamos a hacer una pregunta: ¿qué hace o quién es un algólogo o un paliativista? Ok, pues es una muy buena pregunta porque generalmente cuando se habla de cuidados paliativos, se habla por lo general y malamente acerca de los cuidados al final de la vida, lo cual es algo completamente equivocado. Los cuidados paliativos o el enfoque paliativo es para el que lo necesita, para el que necesita ser paliado de algún síntoma, para el que necesita un alivio del dolor, alivio del sufrimiento físico, espiritual, psicológico. Y pues para eso nosotros tenemos muchas herramientas para poder ayudar a los pacientes. Nosotros como médicos algólogos paliativistas tenemos una formación en anestesiología. Posterior a esto tenemos que hacer 1 año de medicina paliativa clínica y dolor, y después intervencionismo en dolor. ¿Esto para qué? Para poder ayudar a todos nuestros pacientes que tengan algún sufrimiento, que tengan dolor crónico, que tengan dolor agudo, o bien prevenir posibles complicaciones de enfermedades que comprometan el pronóstico o la calidad de vida. Entre ellos, claro que puede ser el cáncer de mama. El abordaje tiene que ser desde un punto multidimensional, holístico, y pues obviamente con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Una pregunta muy importante acerca del cuidado de los pacientes durante el diagnóstico de cáncer de mama es que si realmente necesitan ser vigilados o ayudados por un nutriólogo durante este momento de duelo en los pacientes con cáncer de mama. Daniela. Sí, claro que sí. Lo ideal es que todo paciente diagnosticado con cáncer, a partir de su diagnóstico, sea abordado desde el área de nutrición clínica. Creo que podemos hacer mucho y todo nuestro abordaje nutricional va a ir variando dependiendo de la etapa del tratamiento. Entonces, una vez que la persona es diagnosticada, es conveniente acudir al abordaje nutricional principalmente para ver aquellos factores de riesgo que tenemos, por ejemplo, la composición corporal, valorar cómo están sus hábitos de alimentación y ver de qué manera podemos hacer cambios para mejorar su calidad de vida. Entonces sí es fundamental, desde antes, durante e incluso posteriormente en vigilancia. Fíjate que es bien importante, no sé si les haya tocado, por ejemplo, cuando llegan los pacientes a la consulta, te dicen: oye, ¿qué opinas de la dieta vegana? Esto me va a ayudar a tener un mejor desarrollo o una mejor evolución durante el tratamiento, llámese quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, pues la dieta vegana está actualmente muy en tendencia, pero hay que valorar el por qué la persona tiene esta inquietud sobre la dieta vegana, vegetariana. Entonces hay que ver si parte quizá desde la información o mala información que se tiene sobre el consumo de la carne, ¿sí? Entonces sabemos que pues la carne roja sí está asociada mucho con el desarrollo tumoral, especialmente con cáncer de mama, pero bueno, hay que ver en qué cantidades se está consumiendo, de qué manera se está preparando y ver esta inquietud de la persona por tomar este tipo de dieta vegana, porque también puede implicarnos un riesgo, ¿sí? Hay que valorar desde sus exámenes bioquímicos si no hay ninguna descompensación, ver cómo está su estado nutricional para que pueda continuar con este esquema de alimentación que no muchas veces es necesario, pero que a su vez no implique un riesgo. ¿Qué tan frecuente es ver en tu consulta los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia que presenten, después de adquirir una modificación en su dieta vegana, que presenten desnutrición? Sí, bueno, si no están guiados justamente por un profesional de la nutrición, podemos caer mucho en deficiencias. Entonces, parte del abordaje nutricional en la persona que vive con cáncer es mantener un estado nutricional óptimo, ¿sí? Para que esta persona pueda tener una mejor tolerancia a sus tratamientos. Entonces, hay que valorar mucho el estado nutricional y cómo está de manera general
el consumo alimentario. Y otra de las preguntas que es muy frecuente, inclusive en redes sociales que están muy de boga, es el agua alcalina. ¿Qué opinas o qué experiencia tienes tú con la utilización del agua alcalina, que los pacientes están utilizándola para mejorar como si fuese a disminuir el tamaño del tumor? Bueno, recordar primeramente que no es magia. O sea, no con solamente algún factor dietético que yo modifique en mi alimentación, esto ya va a generar una disminución del tumor. Entonces, sí hay ciertas estrategias que podemos mejorar dentro de los hábitos de alimentación en general, pero es igual, todo suma, no solamente con el consumo de agua alcalina o llevar una dieta como tal alcalina ya va a generar un cambio en mi pronóstico. Sí, y ahorita que mencionas esto que es bastante importante, creo que es también importante hablar acerca de la anorexia oncológica. Vale la pena hablar que un paciente que padece alguna enfermedad oncológica, alguna neoplasia maligna, per se va a tener anorexia. Esto está dado generalmente porque el tumor por sí mismo libera péptidos, libera algunas hormonas al torrente sanguíneo que cuando llegan a una parte que se llama el tálamo a nivel cerebral, disminuyen mucho el apetito, disminuyen incluso el antojo, disminuyen la necesidad de la ingesta calórica. Esto puede tener una repercusión sumamente importante en la familia. Para la familia, inclusive, es de mucha preocupación que el enfermo disminuya la ingesta calórica, disminuya la cantidad de alimentos que consumía o consume diariamente. Desde el punto de vista de la medicina paliativa, podemos utilizar algunos medicamentos orexigénicos para tratar de estimular un poco el apetito. Sabemos nosotros los cambios que va a tener inclusive los pacientes en cavidad bucal, va a cambiar el gusto, va a cambiar inclusive la percepción de la comida, lo cual pues eso nos pone a nosotros en la necesidad de poder paliar esta parte, junto con nutrición y un acompañamiento farmacológico, pues podemos abordar integralmente pues esta parte de la anorexia oncológica, ¿no? Muy importante y que sobre todo no solamente afecta al paciente, afecta a todo su grupo familiar por esta preocupación de pues la baja, ¿no? de la alimentación. Entonces, junto a este abordaje multidisciplinario por parte de nutrición, por parte de medicina paliativa y dentro de un plan de cuidados paliativos avanzados que se da desde el momento del diagnóstico, podemos abordar un poco más y un poco mejor pues esta situación que puede llegar a ser muy preocupante para la familia. Muy bien. En la cuestión de manejo de dolor, en los pacientes posoperados, ya ves la historia de la evolución sí, claro. de cáncer de mama, los pacientes que presentan dolor posmastectomías, ¿de qué manera tú puedes ayudarlos a mejorar sus síntomas? Claro, es una pregunta muy importante y muy interesante porque dentro del tratamiento y la terapéutica del dolor nosotros podemos utilizar desde la medicina integrativa hasta un abordaje intervencionista para el control del dolor. ¿Qué es la medicina integrativa? La medicina integrativa es una parte de la medicina paliativa que se encarga de estudiar y valorar todas aquellas terapias que son un poco ajenas a la medicina tradicional, pero que pueden tener un impacto positivo en el paciente. Esto hablamos inclusive desde suplementos alimenticios como la cúrcuma, como la pimienta de Sichuan, que si bien nosotros tal vez dentro de nuestro ergot médico no estamos tan acostumbrados a ello, vale la pena investigar qué probabilidades existen y hasta qué punto tienen evidencia científica la utilización de estos alimentos y existe evidencia científica. Al mismo tiempo podemos utilizar fármacos desde primer nivel como un paracetamol, podemos ir escalando antiinflamatorios, algunos opioides débiles, hasta el manejo intervencionista del dolor. El manejo intervencionista del dolor se basa en la aplicación de medicación y de algunas terapias ablativas para poder quemar algunos nervios que pueden estar provocando estos dolores. De igual manera, actualmente se cuentan con dispositivos de administración intratecal de fármacos en dado caso de que el paciente tenga efectos deleterios o efectos adversos
que comprometan la calidad de vida. En ese momento yo como algólogo y experto en dolor, yo tengo que poner, por así decirlo, en una baraja qué me conviene más o qué es lo mejor para el paciente, si el efecto adverso de la medicación o controlar el dolor. Y muy probable en esa parte yo tenga que hacer un manejo más allá que multidisciplinario con diferentes herramientas para poder mejorar la calidad de vida y esta percepción dolorosa. Vale la pena también mencionar que el dolor, aunque no lo crean, es un sentimiento. El dolor es una percepción y es una conjugación de vías ascendentes nerviosas que al final de cuentas pues van a tener una repercusión en la salud física, emocional y psicológica del paciente. Un paciente que tiene dolor crónico es un paciente que tiene dificultades para dormir, es un paciente que va a tener tendencias a la depresión, es un paciente que va a tener tendencias a ideas catastróficas. Y todo esto tiene un porqué, tiene que ver con el sistema límbico, tiene que ver con el duelo, tiene que ver con funciones cerebrales pues, que van más allá de la percepción dolorosa. Entonces, por eso la parte de la algología, que es la especialidad médica que se dedica al estudio y tratamiento del dolor, pues prácticamente pues es una especialidad multifacética, ¿no? Yo estoy enamorado de mi especialidad. Nos queda claro, definitivamente. Daniela, ¿existe algún tipo de suplemento alimenticio o alguna nutrición especializada para un paciente que va a empezar tratamiento de quimioterapia? Bien, esa es una pregunta muy importante porque muchas veces me llegan a mí los pacientes con unas dosis importantes de suplementos. Entonces, primeramente hay que analizar la calidad de los suplementos, la dosis en la que se está consumiendo y toda recomendación va a depender de la etapa del tratamiento en la que se encuentre. Entonces, hay momentos en donde sugerimos suspender suplementos, ¿sí? Y quizá solamente mantenernos con alguno que pudiera ser necesario. Por ejemplo, el omega 3 está ampliamente estudiado, que no nos implica un riesgo, ¿sí? Importante, entonces al contrario, nos genera un beneficio. Solamente hay que personalizar, individualizar mucho y revisar cuáles son las características del paciente, pero un suplemento que vaya de cajón, ¿no? Y también es muy importante no consumir cualquier tipo de suplementos, porque esto, al contrario, pudiera generar un riesgo para nuestra salud o generar alguna interacción con los tratamientos que estamos llevando. Ya ves que algunas veces los pacientes que están recibiendo quimioterapia presentan complicaciones como mucositis, que es una inflamación en la cavidad oral y les impide ingerir algún tipo de alimentos. ¿Qué recomendaciones podrías tener en los pacientes que tienen esas complicaciones? Sí, correcto. Bueno, hay que abordarlo dependiendo de cuáles son los síntomas. Es parte del seguimiento nutricional que se le da durante todas sus etapas del tratamiento y muy específico en el caso de mucositis. Sugerimos mucho el uso de glutamina, de omega 3 para que module este proceso inflamatorio y nos ayude a la cicatrización y pues por lo tanto mejorar el consumo alimentario vía oral de la persona. Y fíjate que algo que es bien frecuente que sucede, o al menos que lo vemos más frecuente en los cirujanos junto con el oncólogo médico, es cuando presentan disminución de los leucocitos o que hacen colitis neutropénica por toxicidad en quimioterapia. ¿Alguna recomendación, sobre todo la ingesta de alimentos procesados o alimentos que es muy frecuente comer alimentos crudos como mariscos crudos o pescado crudo? ¿Cuál es tu recomendación en ese tipo de casos? Sí, correcto. Es importante valorar cómo son los hábitos alimentarios de esta persona y generar ciertas recomendaciones muy específicas. Es decir, la manera de preparar sus alimentos, ahora sí que se tengan ya más cuidados con la calidad, con la preparación, con las cantidades, pero sí es muy importante cuidar, especialmente evitar infecciones. Sí, entonces siempre la sugerencia es que sean alimentos bien cocidos, que verifiquemos que sean seguros, desde las carnes, mariscos, en donde se compran, ser un poco más cuidadosos en ese aspecto. ¿Podría ser la recomendación a todas las personas que están recibiendo quimioterapia que pueden estar en riesgo de disminuir sus células que están protegiéndolo contra infecciones, de evitar alimentos crudos o alimentos con un estado de higiene dudoso, podría ser, para evitar complicaciones?
Sí, correcto. Lo principal que queremos cuidar en el paciente oncológico es su estado nutricional. Entonces sabemos que el sistema inmunológico se encuentra comprometido, por lo tanto, pues es importante ser más cuidadosos en todos esos aspectos. Así Muy es. bien. René, ¿en qué momento deciden ustedes, algólogos, escalar los medicamentos? Porque normalmente cualquier persona pues les da analgésico, el paciente se automedica, alguno analgésico o algún AINES. ¿En qué momento ustedes deciden que no es suficiente y podemos escalar a otro escalón para mejorar los síntomas de dolor? Es una pregunta muy buena, porque nosotros los algólogos utilizamos muchas escalas para valorar el dolor. Entre ellas, pues, la escala numérica, que es el clásico ENA, ¿no? Si yo te pregunto, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? 15, ¿no? 15, claro. ¿Qué nos dice el ámbito científico experimental? ¿Qué nos dice la evidencia? Que los pacientes que tienen dolor de 4 puntos o más van a tener todas las consecuencias derivadas del dolor crónico, que como comentábamos hace un rato, no solamente es la percepción dolorosa, al mismo tiempo una escala mayor a 4 en la escala numérica del dolor, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber un aumento en la incidencia de depresión, va a haber un aumento en el pensamiento catastrófico, una degeneración de la corteza cerebral. A veces como algólogos y entre algunos otros especialistas creemos que la función del algólogo únicamente es quitar el dolor, pero al mismo tiempo los algólogos somos expertos en el tratamiento y estudio del dolor. A final de cuentas también vemos cuáles son las consecuencias dolorosas. Un dolor maltratado es un dolor que a final de cuentas va a repercutir inclusive en la cicatrización, va a repercutir inclusive en la historia natural de la enfermedad, y pudiera ser deleterio no tener un control adecuado de la percepción dolorosa. Para eso tenemos que utilizar pues todas las herramientas que tenemos a la mano. Prácticamente como algólogos tenemos que sacarnos pues todos estos conceptos farmacológicos, desde métodos de administración, tipos de medicamentos que vamos a utilizar, hasta el manejo intervencionista del dolor, inclusive bombas intratecales, que son dispositivos especiales que mediante un método quirúrgico hay una perfusión continua de medicamento directamente en la médula espinal, pero todas estas herramientas que yo te estoy comentando, pues bueno, son pautadas y específicamente para diferentes patologías. Y en esa bomba de analgesia intratecal, ¿en qué escalón estaría en un paciente con cáncer de mama? Muy probablemente esté metastásico para el manejo, por el dolor que tiene. Claro, una de las condiciones o uno de los criterios que utilizamos para este tipo de abordaje terapéutico es cuando el paciente llega a tener dosis muy grandes de algún medicamento opioide, ya sea morfina, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, que en sí son medicamentos que son fuertes para el control del dolor. Sin embargo, no porque sean fuertes quiere decir que utilicemos un medicamento en específico. Cada opioide tiene diferentes características, por así decirlo. Cuando tú tienes, o una persona, un paciente, tiene una ingesta diaria alta de medicación opioide, generalmente puede tener algunos efectos contradictorios de estos medicamentos. Entre ellos destaca la constipación, que es una complicación muy, muy, muy frecuente. Sumamente frecuente. Que a final de cuentas, inclusive como médicos, como oncoquirúrgicos, como oncólogos clínicos, es algo que no queremos. De igual manera, como algólogos, nosotros tenemos que tener la pericia de poder tratar estas complicaciones. El Colegio Mexicano de Gastroenterología, que nos dice, tenemos constipación derivada por opioides y constipación provocada por opioides. El abordaje terapéutico es completamente diferente de estas dos entidades. A final de cuentas, como médico algólogo, el abordaje terapéutico del dolor no es solamente dar un medicamento, quitar el dolor y se acabó. Yo tengo que dar un abordaje completamente holístico, porque yo sé que también los medicamentos que yo utilizo no son inocuos, pero al mismo tiempo yo tengo que tener, por así decirlo, las capacidades de ayudar a mi paciente, controlar esta percepción dolorosa, contrarrestando al mismo tiempo estos efectos adversos de la medicación. Y es donde recae pues esta pregunta que me acabas de hacer. ¿En qué momento yo parto de una medicación inyectada, de una medicación por vía oral, de una medicación transcutánea a una bomba intratecal? Cuando el paciente tiene efectos deleterios de la medicación para poder controlar el dolor. Generalmente, si un paciente está tomando, un ejemplo burdo, morfina vía oral, las necesidades de morfina intratecal van a ser 300% menos
por vía intratecal, y con lo cual nos vamos a ahorrar algo que llamamos el metabolismo de primer paso y demás, y al mismo tiempo vamos a tener mejor control analgésico sin todos estos efectos deleterios, pues que al final de cuentas son provocados por el mismo medicamento para el control del dolor. De alguna forma también, si todo depende también del estadio de la enfermedad, del tipo de tumoración, si es triple negativo, si es BRCA positivo, hablando específicamente de cáncer de mama, para poder nosotros dar un abordaje integral. Probablemente antes de llegar a las instancias de una bomba intratecal, podamos realizar un manejo intervencionista en la cual hagamos una neurotomía de estos nervios que rodean a la mama y que nos pueda ayudar para pues, poder controlar mejor el dolor mediante un abordaje holístico. Entonces, definitivamente, si hay alguien que tiene dolor en exceso y a pesar del tratamiento médico, o así como lo dice el doctor René, los parches térmicos, no es suficiente el manejo del dolor, deben de buscar a una persona especializada en dolor como tú para Claro. poder paliar esos síntomas y obviamente mejorar su calidad de vida y evitando lo más posible los efectos adversos de las altas dosis de estos medicamentos. Claro, así es. Daniela, ¿qué nos puedes decir acerca de la utilización o no de azúcar? Ya ves que actualmente hay infinidad de diferentes tipos de endulzantes, llámese stevia, llámese la fruta del monje. ¿Qué opinas de este tipo de alimentos como prevención de cáncer de mama o nos pudiesen estar ejerciendo algún efecto proactivo en el cáncer de mama? Sí, así es. Bueno, todo se trata de un equilibrio, ¿no? Y repito, hay que individualizar mucho, ver cuál es el panorama del estado nutricional de la persona, pero también no hay que caer mucho en mitos que escuchamos muchas veces en las redes sociales, a través de influencers, que nos satanizan mucho el azúcar. Eso puede generar un riesgo en la persona de que no quiera consumir ninguna fuente de azúcar porque se sabe que, bueno, las frutas, los cereales en nuestro cuerpo se metabolizan y se vuelven glucosa, ¿no? Entonces, hay estas otras alternativas de los edulcorantes no calóricos, stevia, fruto del monje, alulosa, esplenda. La recomendación es que busquemos que sea lo más natural posible. Yo parto desde sugerirle a los pacientes que procuren disfrutar sus alimentos al natural, ¿sí? Poco a poco que vayan adaptando su paladar, que disfrute de los alimentos tal cual, pero bueno, si no, ya podemos continuar con el extracto de stevia en gotas, por ejemplo, que es algo más natural, y yo sí les sugiero mucho evitar los que ya vienen en polvo, porque muchas veces vienen mezclados con otros endulzantes, y bueno, sí, no satanizar, hay que mantener un equilibrio, porque eso a su vez, el evitar el azúcar en todas sus presentaciones nos puede condicionar a un estado de desnutrición, que es lo que principalmente queremos evitar en el tratamiento oncológico. Sí, entonces muy importante. Y definitivamente lo que tocas es bien importante, independientemente que el paciente deje de comer alimentos con azúcar o azúcar añadido a los alimentos, el tumor es una máquina perfecta para hacer daño. Independientemente si tú no le estés aportando glucosa o azúcares, el tumor tiene la capacidad de, si no estás ingiriendo azúcar, definitivamente se puede nutrir de otras vías de metabolismo, como las proteínas, las grasas, infinidad de vías. Entonces, independientemente si no le aportas azúcar, el tumor va a hacer lo que quiera con su huésped. Sí, principalmente el azúcar que hay que cuidar es el azúcar de los alimentos ultraprocesados. Ahí sí, la recomendación básica es evitar realmente los alimentos que vienen empaquetados. Sí, la mayoría vienen con exceso de azúcares, que ya los vemos en el famoso etiquetado. Sí, hay que evitar estos alimentos y también estar muy pendientes, ¿por qué no?, de la lectura de etiquetas, que es importante. La industria alimentaria nos esconde el azúcar de alguna manera, eso genera a su vez adicción. Entonces hay que procurar buscar los alimentos en su forma más simple, ¿sí? Leer etiquetas, que venga la menor cantidad de ingredientes, eso podría ser una orientación para ver que este alimento es menos procesado. Muy bien. René, ¿cómo puedes ayudar tú a los pacientes que son diagnosticados con cáncer de mama a sobrellevar ese duelo?
Claro, desde el momento en que a una persona se le da un diagnóstico que puede limitar la calidad o el pronóstico de vida, el paciente va a entrar en un duelo. Vale la pena mencionar qué es un duelo. El duelo es una respuesta fisiológica y psicológica ante la pérdida de algo. En el momento en que un paciente recibe esta noticia de la presencia de una enfermedad oncológica, un cáncer de mama o cualquier otra entidad que pueda comprometer tanto la calidad como el pronóstico de vida, va a haber una respuesta sumamente natural ante este estrés. El duelo, a final de cuentas, va a ser un duelo personal, va a ser un duelo al mismo tiempo familiar. Por eso para mí es muy importante abordarlo, porque una persona que tiene un duelo patológico, que va a tener una repercusión directamente en la calidad de la percepción dolorosa. Vale la pena también mencionar que a veces el duelo se tiene que compartir. Es muy común que en los grupos familiares existan duelos personales y no se compartan. Y al final de cuentas, cuando uno tiene un dolor fisiológico, psicológico y espiritual y uno comparte ese dolor, el dolor libera. Y cuando el dolor se comparte, el dolor al mismo tiempo se palía por sí mismo. Vale la pena también mencionar que muchas veces en los entornos familiares suele no hablarse de esto. Y esto a final de cuentas va a tener una repercusión no solamente en el paciente, va a tener una repercusión en todo el entorno familiar. Simplemente también desde el punto de vista, cuando nosotros tenemos este tipo de problemáticas o de situaciones, generalmente la familia suele satelitizarse alrededor del enfermo, suelen provocarse también algunas situaciones, cambia la conformación familiar, se dejan de hacer algunos roles y esto tiene una repercusión directamente en el paciente. El paciente generalmente tiene una percepción de carga consigo mismo, tiene una percepción de carga con la familia, lo cual es completamente equivocado. Generalmente en Latinoamérica, que somos una sociedad muy paternalista, no sufrimos tanto, por ejemplo, como entornos europeos. Nosotros solemos cuidarnos entre nosotros, solemos cuidar a nuestros padres, solemos cuidar a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Esto hace que los duelos sean un poco más llevaderos. Sin embargo, existen algunas situaciones que pueden llegarse a ver comprometidas y se requiere la atención multidisciplinaria paliativa para poder abordar esto. Para mí como algólogo es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un duelo patológico o un paciente que tiene un duelo que tiene una repercusión sistemática tal cual, es un paciente que me va a modular muy mal el dolor. Yo podré utilizar métodos farmacológicos, métodos no farmacológicos para poder aliviarlo, sin embargo, pues sí requiere una atención pues integral. Muy bien. ¿Algo que nos quieras agregar, Daniela, acerca del paciente con cáncer de mama y nutrición? Sí, así es. Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en los factores de riesgo que son prevenibles para el cáncer de mama. Es muy importante que cuidemos nuestra composición corporal. Es muy bien sabido que el sobrepeso, la obesidad, en general el tejido adiposo está muy relacionado con el desarrollo de cáncer de mama porque genera alteraciones a nivel hormonal. Entonces, cuidar nuestro peso siempre es importante y es un factor de riesgo protector. También es muy importante cuidar siempre nuestra alimentación, mantener un equilibrio entre lo que nos gusta y que ya sabemos que no es tan sano, pero manejar un 80-20, ¿no? Un 80% de nuestra alimentación, procurar que sea saludable, comer de manera consciente, ¿sí? Y pues cuidando ciertos aspectos que están muy relacionados al cáncer de mama, como evitar el consumo en exceso de las carnes rojas, de los embutidos, ¿sí? Evitar el alcohol en exceso, porque también el etanol genera un desequilibrio a nivel hormonal, evitar hábitos como el tabaco, ¿sí? Y bueno, factores protectores como realizar actividad física. Entonces la sugerencia es pues también mantenernos en movimiento, nos ayuda mucho a cuidar nuestro peso y también pues el tejido adiposo. Muy bien. René, ¿algo que quieras agregar? No, pues creo que el abordaje del paciente oncológico, sobre todo en cáncer de mama, tiene que ser multidisciplinario e interdisciplinario. Todos desde nuestras trincheras, todo desde nuestras especialidades, tenemos algo que aportar para
para la paciente con cáncer de mama. Y suena algo interesante porque digo la paciente con cáncer de mama, pero sabemos que cáncer de mama no es Varones. específicamente de mujeres, también puede darse en hombres. Entonces, también como hombres vale la pena checarnos de vez en cuando y sobre todo pues la prevención, que sabemos que es de las piedras angulares en cuanto al tratamiento del cáncer de mama y pues obviamente pues este abordaje multidisciplinario que pues damos en Life Oncología. Muy bien, pues queremos darle las gracias por estarnos visualizando al equipo de Life Oncología Podcast y definitivamente si tienes algún familiar que esté presentando, esté padeciendo de este gran mal, en Life Oncología podemos ayudarte con el equipo multidisciplinario, desde que va licenciada en nutrición Daniela o de manejo de dolor con el doctor René, para poder sobrellevar juntos esta enfermedad. Muchas gracias.